Sin duda que conversamos al principio de que lo importante que es el hoy, dice la palabra, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos en Él. Y sin duda que Dios tiene una palabra para nosotros. Así que vamos a ir a la palabra que esta vez está en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 16. Nos vamos a centrar ahí, versículos 12 y 13. La Nueva Traducción Viviente dice la palabra del Señor así. En el año 39 de su reinado, dice Asa, contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a los médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Hasta ahí vamos a dejar mientras tanto. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque no tendría sentido estar acá si tu presencia no estuviese con nosotros. Y sin duda que lo que nos motiva a estar acá, primero que nada eres tú. Y ver también a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a personas que están llegando, Dios, a este lugar. Disponemos en esta hora nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas. No queremos salir de este lugar tal como llegamos. Y no nos has traído para eso, Señor, no nos has convocado para eso. Confiamos que con un propósito específico nos has traído a esta tarde, en este día. Nos has concedido tener vida, salud para poder llegar acá a los medios. Nos has concedido este tiempo, Dios maravilloso, y agradecemos por ello. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe en toda verdad. Amén. 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 Este mensaje tiene por título, dice, ¿a quién recurro hoy? ¿A quién recurro hoy? Por eso le decía que es de suma importancia el hoy. Y estuve esta semana meditando en esta palabra y buscando el significado de la palabra recurrir. Y fíjese que de todo lo que estuve viendo, hay tres cosas que me marcaron. Primero dice que recurrir es acudir a una persona o cosa en busca de ayuda o remedio. La segunda definición que aparecía por ahí dice recurrir, volver corriendo. Fíjese, volver dice corriendo. Y la tercera que me dejó marcando ocupado dice que recurrir es volver al lugar de donde se salió. Recuérdelo bien, dice, volver al lugar de donde se salió, volver corriendo y acudir a una persona o cosa en busca de ayuda o remedio. Lo que vamos a compartir acá tiene que ver con este rey, el rey Asa. Asa es el tercer rey de Judá y dice la palabra que él reinó 41 años. 911 al 870 antes de Cristo. Y señala al escudriñar la palabra que los primeros 35 años de este rey, ¿cuánto tiene usted? Yo tengo 61. Nací en 1960. Los primeros 35 años de su reinado, dice, se caracterizaron por dos cosas importantes. Por la búsqueda de Dios y la dependencia de Dios. Y sin duda que estas cosas van unidas, la búsqueda de Dios y la dependencia. No se puede decir yo soy un buscador de Dios y no depender de Dios. Cuando uno busca a Dios, es dependiente de Dios. Cuando uno no busca a Dios, no puede ser dependiente de Dios. Y señala que dentro de estos primeros 35 años, dice que eliminó los ídolos que habían introducido sus antepasados.
y favoreció el retorno del pueblo a la adoración del verdadero Dios en estos primeros 35 años. Señala la palabra en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 21, dice: hizo lo que era agradable y bueno a los ojos de Dios. Dentro de las características, dice que quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, y destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Aserá. ¿Asera o Aserá? Pastor Miguel nos puede decir mejor si era Aserá o Asera. Cualquiera de los dos, ya. También dice que ordenó al pueblo de Judá buscar al Señor. Y esto es importante porque sin duda que él empezó a agradar a Dios, buscar al Señor, y después dice, ordenó al pueblo de Judá buscar al Señor. Difícilmente yo tendría autoridad de decir que tenemos que buscar al Señor si no lo he buscado yo. Primero tiene que partir por mí. Primero, soy el primero, tengo que ser el primero en buscar. Por lo general, cuando en el devocional está el tiempo de intercesión, el tiempo de la palabra, lo primero le digo, Señor, es para mí. Y después poder compartir a los demás. Entonces dice que ordenó al pueblo de Judá, dice, buscar al Señor. Y durante todo este tiempo en que él estuvo en esto, hubo paz. Y dice, durante los años de paz pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá, y el Señor le daba descanso de sus enemigos. Y fíjese qué importante los detalles que aparecen en la Escritura, porque dice que durante esos años de paz, dice que pudo reconstruir y pudo construir ciudades fortificadas. Y sin duda que para que podamos construir, tiene que haber paz. Sin paz no se puede construir nada. Estamos viviendo en un ambiente no de paz en nuestra nación. Difícilmente se puede construir. Pero ahí dice que durante los años de paz pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá, y el Señor le daba descanso de sus enemigos. ¿Quién le daba descanso? ¿Quién le daba paz? El Señor. Pero no por eso, porque yo esté buscando al Señor, no por eso que yo esté en intimidad con el Señor, buscando su palabra, andando en su voluntad, no vamos a tener de repente situaciones difíciles. Porque a veces pensamos que el hecho de buscar al Señor, el hecho de estar ahí, el hecho de congregarnos y hacer su voluntad, las cosas, no voy a tener momentos difíciles. Y eso no es así. Nunca en la palabra señala el Señor, y Jesús tampoco lo dijo, que nunca íbamos a tener situaciones difíciles. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, dice, en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que estaba en esto el rey Asa, cuando se levanta el rey Sera, dice, el rey de Etíope, queriendo atacar a Judá. Este rey dice que tenía 1000 soldados y 300 carros de guerra. En cambio, Asa solo contaba, dice, con 300.000 guerreros de Judá y 200.000 guerreros de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Es decir, tenía 500 soldados contra el ejército que lo superaba en gran número. Y aquí viene algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Qué es lo primero que hace el rey Asa? Dijimos que era un hombre que estaba buscando del Señor, que llevó al pueblo a buscar al Señor, a caminar en su voluntad. Y dijo, fíjese lo que dice la palabra. Así dijo Judá, así dice la palabra. Construyamos, fortifiquemos ciudades con murallas y torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios. Él nos ha dado paz en todos los territorios. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlo. Fíjese, dice, la tierra nos pertenece porque buscamos ¿a quién? Al Señor. Pero ahí, estando en esto, buscando al Señor, se levanta este rey y dice que él vino para atacar a Judá. ¿Y qué es lo que hace Asa?
lo que debiéramos hacer nosotros en todo momento. Lo primero, no lo segundo ni lo tercero. Lo primero, dice que Asa clamó a su Dios. Es lo primero que tenemos que hacer frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier decisión. Dice, lo primero es clamar a Dios. La palabra dice, clama a mí. ¿Y qué dice el Señor? Y yo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Clamar. Entonces lo primero que hace, dice, Asa clama a su Dios, como deberíamos clamar cada uno de nosotros. Mire lo que dice en el 14:11. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces, primero dice, Señor, entonces Asa clamó al Señor su Dios. Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. En tu nombre hemos salido contra esta gran multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Señala lo siguiente ahí. Dice, porque solo tú eres nuestro Dios y solamente en ti confiamos. Tenía clara la película. Él sabía dónde tenía que ir y fue al lugar correcto, a la presencia del Señor. Clamó donde tenía que clamar. ¿Por qué? Porque dice que él estaba en contacto. Él estaba buscando al Señor. El pueblo llevaba al pueblo a buscar a Dios. Entonces, si tenía una situación difícil, lo primero que hizo fue clamar al Señor, que es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Clamar al Señor ante cualquier circunstancia. Lo primero que tiene que hacer es doblar nuestra rodilla y nuestro corazón ante nuestro Dios. Porque ahí dice, porque tú eres nuestro Dios y solamente en ti confiamos. Él es nuestro Dios. Conversábamos el otro día con los pastores y yo les decía que había una inquietud. Primero que algo tuve que verlo yo. Y decía que nosotros no tenemos, los creyentes, no tenemos problema en creer en que el Dios es omnipotente cuando vemos lo que hizo en el pasado, con lo que hizo con el pueblo hebreo cuando abrió el Mar Rojo y todos los milagros. No tenemos problema y decimos, ese es un Dios omnipotente. No tenemos problema en creer en el Dios del futuro, el que va a hacer cielo nuevo, tierra nueva. No tenemos problema para creer en el Dios del Apocalipsis. ¿Sabe con qué tenemos problema? Con el Dios de hoy. Porque pareciera que ese Dios es pequeñito. El Dios del pasado es grande, el Dios del futuro es grande, pero ¿y el Dios de hoy? Y de repente decimos, ¿y por qué no vemos obras poderosas? ¿Por qué algo ha pasado? ¿Por qué hemos achicado? Entonces, como tenemos a este Dios pequeño, nuestra fe es pequeña. Porque tenemos un Dios pequeño. Pero la palabra dice que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y en eso tenemos que confiar, en ese Dios, el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Dios no ha cambiado, sus promesas no han cambiado, sus planes no han cambiado. Él sigue siendo el mismo. No deje que las circunstancias hagan que este Dios se empequeñezca en su corazón. Él no se va a empequeñecer, pero sí se puede empequeñecer en nuestro corazón. Pero Asa sabía en quién había confiado. Entonces, dice, solamente tú puedes ayudar al débil contra el poderoso, porque solamente en ti confiamos. ¿En quién estamos confiando nosotros hoy? No en quién confiamos ayer, porque usted puede haber confiado en el Señor el día de ayer, pero hoy día, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Dice, en tu nombre salimos contra esta multitud. ¿Por qué? Porque él estaba confiado en ese Dios poderoso. Y dice, tú eres nuestro Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Dios respondió. Si la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es lo que hizo Asa? Clamó al Señor y dice la palabra que el Señor derrotó a los etíopes y el enemigo huyó. El Señor y su ejército lo destruyeron y el ejército de Judá se llevó todo el botín. ¿Quién peleó por Asa? El Señor. Él es el que pelea por nosotros. Pero por lo general nosotros nos miramos a nosotros. Porque tenemos, como le digo, este Dios pequeño, entonces echamos mano a nosotros y nosotros no somos fuertes. Entonces,
Dios dice que habla a tiempo y fuera de tiempo. Mire qué interesante. Y es interesante, yo le animo a que usted lea la palabra en el capítulo 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. Hay muchos detalles. Ahora, ¿por qué lento? Fíjese que esta semana me estremeció algo que escuché y de una estadística. Dice de cada 100 creyentes, fíjese, de cada 100 creyentes, ¿sabe cuántos leen la palabra diariamente y la escudriñan? 34 personas. 34 personas y 64 creyentes. De los 100, dice, de 64 no toman la palabra durante toda la semana. No sé dónde está usted, entre los 34 o los 64. Pero si está entre los 64, tiene que cambiarse al otro lado. Porque si no, ese Dios, como dice, poderoso, no va a haber por ninguna parte. Entonces, fíjese lo que dice la palabra del Señor. El Señor derrotó, dice, al ejército. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que vino el profeta Azarías. Cuando Asa venía de la batalla, venía vencedor. Y mire lo que le dice la palabra. Escuche palabra del Señor. Escuchen todos ustedes de Judá y Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes, dice, permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Dice, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Vino el profeta a darle una palabra a tiempo a Asa. Dios siempre va a enviar al profeta antes de, siempre. Porque Dios sabe lo que va a pasar el día de mañana. Dios sabía lo que iba a pasar con el profeta Asa. Dios sabe lo que va a pasar con usted el día de mañana. Dios lo sabe. Por eso es que Dios envía la palabra a tiempo. Dice el profeta Azarías, el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Dice, si lo buscan, lo encontrarán. Ahora de repente decimos, es que yo no encuentro al Señor. Pero no es problema del Señor, es que tal vez no lo estamos buscando con todo el corazón. Porque la palabra dice, me buscarán, me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces no es un problema de Dios y nunca va a ser un problema de Dios, porque Dios no se va a esconder de usted y de mí. Lo que ocurre Dios es que lo busquemos de todo corazón y Él sabe cómo está nuestro corazón en esta tarde. Entonces le dijo, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Dice, y en las dificultades lo buscarán y lo encontrarán. En las dificultades, dice, lo buscarán y lo encontrarán. Entonces, frente a esa palabra, ¿qué es lo que hizo el rey Asa? Dice, se armó de valor. Hicieron un pacto de buscar al Señor con todo el corazón. Con todo el corazón. Hicieron un pacto. Dijo, vamos a buscar a Dios con todo el corazón. Y dice que hicieron un juramento de lealtad. ¡Wow! Y con fervor buscaron al Señor, dice, y lo encontraron. ¡Wow! Dice que lo buscaron de todo corazón, que hicieron un pacto de lealtad y dice, con fervor buscaron al Señor. Vamos a encontrar al Señor cuando lo busquemos de corazón, cuando lo busquemos con toda nuestra fuerza. Por eso el Señor mismo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. De otra forma no lo vamos a encontrar. Y vaya que lo necesitamos. Vaya, yo digo, cada día lo necesito más. Cada día me doy cuenta de cuán más pequeño soy, cuán más grande es Él y cuánto le necesito. Y dice la palabra, fíjese, y el Señor les dio descanso de sus enemigos. Por eso Dios es el que trae paz. Sin Dios no hay paz. Sin Dios no se puede reconstruir. Sin Dios no se puede hacer nada. Recuerde lo que Jesús dijo, apartado de mí ustedes nada pueden hacer. Y lo importante es que Dios quiere estar cerca de nosotros.
La pregunta es, ¿cuán cerca queremos estar nosotros? Entonces, fíjese que aún hasta su abuela pagó el precio acá, porque dice que Asa tenía tal relación con Dios, y eso es esencial. Nadie puede estar, ningún familiar puede estar antes que Dios. No puede ocupar mi esposa, los hijos, un nieto o cualquier persona el lugar. Dios debe ocupar el primer lugar si yo quiero buscarlo de todo corazón. Y dice, Asa quitó del puesto, dice, a su abuela Maaca, que era la reina madre, porque había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Aserá. Es decir, la abuela salió volando, hermano. Entonces ya hasta ahí yo dije, vaya que este hombre es un ejemplo. Pero el tema siempre se me cae en el último momento. El único que no se ha caído y que es espectacular es el Señor Jesús. Entonces dice, en el año 36 del reinado de Asa, dice, Baasa de Israel invadió a Judá. Un nuevo problema. Pero aquí algo pasó con este rey. Dice, mire lo que dice la palabra. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, fíjese lo que hizo Asa. En respuesta, Asa retiró la plata, el oro de los tesoros del templo del Señor, del palacio real. Lo envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobierna en Damasco, dice, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Fíjese, ojo papá, el ejemplo. Hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata, oro. Dice, rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la promesa del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Igón, Dan, Abed-Macá y toda la ciudad de almacenamiento, dice, de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción de madera que Baasa había usado para fortificar Ramá. Asa empleó los mismos materiales para fortificar la ciudad de Geba y Mizpa. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que hizo? La primera vez, ¿qué es lo que hizo Asa cuando se vio en peligro? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Clamó a quién? ¿Hizo lo mismo ahora? No hizo. Entonces, algo pasó ahí. En eso, los 35 años estuvo dependiendo, pero ahora esto dice en el año 36. ¿Y qué es lo que? Y empieza a hacer una alianza y pide ayuda a un rey. Nunca clamó al Señor. Y tomó de los tesoros del templo, dice, para llevar a este rey y decirle, mira, yo me animo contigo para que tú, ese hombre que me quiere atacar, anda tú con él. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que así fue. Y ese hombre no lo atacó, ese rey no lo atacó. Y Asa dijo, pucha, solucioné el problema, estoy al otro lado. Pero nuevamente viene la palabra del Señor. ¿Se acuerda que en el primero vino a advertirle el profeta? Y mire ahora lo que dice el vidente. Dice, en ese tiempo Ananí el vidente fue al ver al rey Asa y le dijo, mire, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al rey de Aram. ¿No recuerdas lo que pasó con los etíopes y los libios y su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y conductores? En ese tiempo, dice, ¿qué pasa? Dice, en ese tiempo confiaste en el Señor y el Señor los entregó en tus manos. Neciamente has hecho, dice la palabra. Los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Que necio has sido, dice, de ahora en adelante estarás en guerra. Y mire, en vez de arrepentirse, ¿sabe lo que hizo? Dice, Asa se enojó tanto con Ananí por haber dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. Y en ese tiempo Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. ¿Qué es lo que pasó?
¿Por qué tanta diferencia? 35 años sirviendo al Señor, buscando al Señor, y ahora viene y deja de apoyarse en el Señor. Y cuando dejamos de apoyarnos en el Señor, vamos a apoyarnos en otro lugar. Es como decía la otra vez, si dejamos de adorar al Señor, vamos a adorar igual, pero vamos a adorar otras cosas. Si no confiamos en el Señor, vamos a confiar en otra cosa. Asa se enojó, dice, y mandó a la cárcel al vidente y oprimió a su pueblo. ¿Qué es lo que señala después? Dice, a los 39 años, mire, en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave a los pies. Y a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Y murió. Murió a los 41, en el año 41 de su reinado. Es decir, después que vino la palabra de Dios, tuvo 2 años para arrepentirse. Pero dice que puso su confianza exclusivamente en los médicos. ¿Dónde está hoy puesta su confianza? No estamos diciendo y no vamos a decir que no hay que ir al médico, pero el primer lugar donde yo tengo que ir es a la presencia del Señor. Si Él quiere usar los médicos, bien. Si Él quiere hacer un milagro, bien. Pero donde primero yo tengo que ir es buscar al Señor. Lamentablemente no es lo que está pasando ahora, porque hemos dejado a Dios como una alternativa. Si no me resulta esto, bueno, voy a buscar al Señor. Entonces dice, tuvo 2 años para arrepentirse, pero finalmente murió a los 41 años de su reinado. Después le sucedió su hijo Josafat. Y Josafat tuvo la oportunidad de honrar al Señor. Mire lo que dice la palabra. Dice, Josafat disfrutó de mucha riqueza y de gran estima. Hizo alianza con Acab, rey de Israel, al dar en matrimonio a su hija Acab. Unos años más tarde fue a Samaria a visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron gran cantidad de ovejas, cabras, ganado para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera en él en recuperar Ramot de Galad. Y le dijo, mire, ¿irás conmigo contra Ramot de Galad? Preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas, ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Pero, el pero es importante, dice, entonces agregó, pero primero averigüemos lo que dice el Señor. Y ahí está. Pero primero dice, averigüemos lo que dice el Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Averiguar lo que dice el Señor. Ante cualquier eventualidad, averiguar lo que dice el Señor. Este es el plan del Señor, esto es lo que quiere el Señor. Eso es lo primero. Pero lamentablemente, como lo digo, estamos dejando a Dios, como lo hemos empequeñecido, como que no me sirve mucho este Dios pequeño. Pero la culpa no es de Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerda lo que partíamos diciendo, recurrir, dice, volver al lugar de donde salió. Volver corriendo. Acudir en busca, dice, de ayuda o remedio. Asa nunca debió abandonar ese lugar. Y la palabra nos lleva a esto, a volver al lugar de donde hemos salido. Y volver corriendo, porque el tiempo se acaba. Dice la palabra que debemos buscar al Señor mientras pueda ser encontrado. Mientras pueda ser encontrado. ¿Y sabe cuándo es ese tiempo? Hoy día. Hoy día. Si usted está acá y no ha recibido al Señor, o usted no está viendo y nunca ha recibido al Señor, la oportunidad la tiene hoy. Si usted dejó de confiar en el Señor, la oportunidad para volver a Él es hoy. Es hoy.
Yo le di muchas vueltas a lo que iba a compartir, pero durante 2 semanas he estado meditando y yo sé que esto es lo que tenía que compartir. Y hoy es el momento para que volvamos al Señor. Quiero leer esto último que aparece meditando hoy día en el Salmo 34 y quebrantó mi corazón. Dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Es su decisión de volver hoy a confiar en el Señor y de volver corriendo, porque no hay tiempo. Como les decía, Asa puso su confianza exclusivamente en los médicos y lamentablemente, y no solamente hablamos de la medicina, sino que hablamos de la economía, de todo. Donde primero tenemos que ir y correr es al Señor. Como decía ahí la definición de recurrir, volver al lugar de donde salió. Y hemos salido de ese lugar donde nunca deberíamos haber salido. Póngase en pie. Si usted reconoce y siendo sincero que es así, yo le invito a que venga a este lugar. Si usted reconoce que no está en el nivel, en el lugar donde debería estar, yo le invito a que venga a este lugar y dé paso de fe y pueda aclamar al Señor y que volver a preguntarle al Señor, como decía Josafat. Primero preguntemos al Señor. Cierre sus ojos, no esté mirando. Pero si es así, yo le invito que pueda correr a este lugar y que pueda volver a lo que el Señor siempre ha querido para usted. Es una decisión personal. Es una decisión personal. No tiene que depender de lo que otros hagan o de lo que yo haga. Si usted está bien y piensa que está muy bien con el Señor, ok, es un tema suyo. Pero dice que Dios atiende al humilde. Dios atiende al humilde. Y hay que tener humildad para reconocer que a veces nos equivocamos y que a veces hemos depositado nuestra confianza en cualquier lugar menos donde tenía que ser. Vamos a orar. Vamos a orar.